Bienvenido a Sonámbulo, un espacio para los amantes del terror, donde la realidad y la oscuridad se encuentran. Hoy presentamos para ustedes una historia de terror titulada La Cosa del Bosque. Espero y sea de su agrado. La Cosa del Bosque. El bosque siempre estuvo ahí, no como los árboles que crecen, no como los caminos que se abren paso con los años, sino como una idea fija, una presencia que no necesitaba ser vista para sentirse. Desde el pueblo se veía como una mancha oscura al fondo del valle, una frontera natural que nadie cruzaba sin motivo muy serio o sin una buena dosis de inconsciencia. Decían que el bosque escuchaba. No era una metáfora, no era poesía barata para asustar niños, era una advertencia. Cuando el viento pasaba entre las copas, no sonaban como hojas agitándose, sino como respiraciones contenidas. Cuando un animal gritaba, el eco tardaba demasiado en desaparecer, como si algo lo retuviera un segundo más de lo necesario, y cuando alguien se internaba demasiado, el silencio caía de golpe, pesado, absoluto, como si el mundo hubiera decidido apagar el sonido para observar mejor. A eso le llamaban la cosa del bosque. Nadie se ponía de acuerdo sobre qué era exactamente. Algunos decían que era un animal viejo, tan viejo que había aprendido a pensar. Otros aseguraban que no tenía forma propia, que se vestía con lo que encontraba, ramas, sombras, recuerdos. Los más ancianos, los que ya no hablaban mucho, simplemente negaban con la cabeza cuando alguien preguntaba y cambiaba de tema, como si nombrarla fuera una forma de evitarla. El primer aviso siempre era el mismo, el olor. No era muerte, no al principio. Era un olor húmedo, profundo, como tierra recién removida mezclada con algo dulzón, casi orgánico, un olor que no debería provocar miedo, pero lo hacía, porque no estaba en el aire, parecía salir del suelo, de los troncos o incluso de la piel. Luego venían los sonidos, pasos que no encajaban con ningún animal conocido, demasiado lentos para ser de caza, demasiado cuidadosos para ser salvajes. A veces, lo juraban, esos pasos se sincronizaban con los latidos del corazón del que lo escuchaba. Y finalmente, la sensación, la certeza de no estar solo, incluso cuando no había nada visible alrededor. El pueblo aprendió a vivir con eso. Aprendió a no mirar hacia el bosque al anochecer, a no responder si alguien gritaba su nombre de entre los árboles, a aceptar que, de vez en cuando, alguien simplemente desaparecía y que buscarlo solo aumentaba la lista de ausentes. Hasta que una noche, el bosque decidió devolver algo. No fue un cuerpo, fue una voz. Le escucharon primero los perros, aullaron como nunca antes, con un miedo tan puro que hacía doler los oídos. Algunos se soltaron de sus cadenas y corrieron hacia el bosque, arrastrados por algo que no se veía. Otros se escondieron bajo las casas, temblando, negándose a salir incluso cuando los llamaban a golpes. Después le escucharon las personas. No venía de un punto fijo, no se acercaba ni se alejaba, estaba en todas partes. Ayúdenme. Era una voz conocida,
demasiado conocida. Pertenecía a alguien que había desaparecido hacía 3 años. Una mujer llamada Elisa, que había entrado al bosque para buscar a su hijo y nunca volvió. Su voz no sonaba rota, no sonaba desesperada, sonaba tranquila. Eso fue lo que realmente aterrorizó a todos, porque nadie puede estar tranquilo después de 3 años perdido en ese lugar. «Ayúdenme», repitió la voz. «Ya encontré el camino». Algunos salieron de sus casas, otros se encerraron y rezaron en silencio. Hubo quien lloró, convencido de estar escuchando un recuerdo, una especie de eco cruel, pero la voz sabía cosas, sabía nombres, sabía secretos. Llamó a un hombre y le recordó el dinero que había enterrado detrás de su granero. Llamó a una mujer y mencionó el aborto que nunca confesó. Llamó a un niño y le habló del miedo que sentía por las noches, de la cosa que veía detrás de la puerta cuando apagaban la luz. La voz no gritaba, susurraba, y cada susurro era una invitación. «Vengan», decía, «ya no duele». Esa fue la frase que selló el destino del pueblo, porque implicaba que alguna vez sí había dolido. Al amanecer, alguien salió del bosque. Caminaba lento, con pasos inseguros, como si todavía estuviera aprendiendo a usar el cuerpo. Tenía la ropa cubierta de tierra seca y hojas pegadas a la piel. Su rostro estaba pálido, inexpresivo, pero vivo. Era Thomas. Había desaparecido hacía 10 años. Su madre cayó de rodillas al verlo. Otros se acercaron con cautela, como si temieran que se deshiciera al tocarlo. Thomas levantó la vista y sonrió. «El bosque me cuidó. Ahora quiere cuidar de ustedes». Su voz era correcta, demasiado correcta. No tenía el cansancio de alguien que había sobrevivido a lo imposible. No tenía rabia, ni confusión, ni traumas. Parecía vacío. Esa misma noche, Tomás volvió a entrar al bosque. No solo. 3 personas lo siguieron y nadie volvió a verlas. A partir de entonces, los regresos se hicieron más frecuentes. Siempre era igual. Personas que habían desaparecido años atrás volvían caminando desde las líneas de los árboles. Nunca corrían, nunca parecían tener hambre, nunca preguntaban qué había pasado en su ausencia. Solo repetían el mismo mensaje. El bosque nos mostró la verdad, pero algo estaba mal. Sus sombras no siempre coincidían con sus movimientos. A veces se estiraban demasiado, a veces se quedaban quietas cuando el cuerpo avanzaba. Algunos notaron que, al pasar cerca de un árbol, la corteza parecía palpitar, como si reconociera a quien se aproximaba. Y luego estaba el olor, el mismo olor húmedo, pero más intenso, como si el bosque estuviera cada vez más cerca. La cosa del bosque no era un depredador, era un recolector. No cazaba cuerpos, cosechaba conciencias. Se alimentaba de la culpa, del miedo no confesado, de los pensamientos que nadie se atreve a decir en voz alta. El bosque no atrapaba a la gente por la fuerza, les ofrecía descanso, un lugar donde dejar de fingir. Y cuando alguien aceptaba, la cosa aprendía a ser esa persona, pero nunca a la perfección.
Por eso la sombra fallaba, por eso las voces sonaban casi humanas, por eso el bosque crecía, porque cada mente tomada lo hacía un poco más grande. La última voz que se escuchó fue la de un niño. No pedía ayuda, reía, y entonces el bosque avanzó, no con raíces ni árboles, sino con silencio. El pueblo desapareció de los mapas. Dicen que si te acercas hoy, puedes oler la humedad incluso a kilómetros, y si prestas atención muy al fondo, escucharás una voz que suena como la tuya. No te llama, te espera. Entrar al bosque no era como cruzar una línea, era como hundirse. El aire se volvía espeso, difícil de respirar, cargado de ese olor húmedo, ya que no parecía natural. No había un silencio total, había algo peor, un murmullo constante, casi imperceptible, como pensamientos que no terminan de formarse. Quienes entraban sentían primero alivio, el cansancio desaparecía, el miedo cotidiano, deudas, culpas, recuerdos, se diluían lentamente. El bosque sabía exactamente qué ofrecer a cada mente. Luego comenzaba el proceso. No había dolor físico. Eso era lo más cruel. La cosa no arrancaba recuerdos, los ordenaba. Tomaba los momentos más vergonzosos, los pensamientos prohibidos, las imágenes que aparecían justo antes de dormir, y lo repetía una y otra vez, no como castigo, como alimento. Cada vez que la persona intentaba negar quién era realmente, el bosque apretaba, no con raíces ni manos, sino con certezas. Les mostraba versiones de sí mismos que nunca se atrevieron a aceptar. Al final, la resistencia se volvía agotadora, y entonces venía la oferta. «Puedes quedarte», susurraba la cosa. «Aquí no tienes que fingir». Aceptar no era una decisión consciente, era rendirse. Cuando la cosa terminaba de aprender a alguien, lo soltaba, no porque ya no lo necesitara, sino porque ya lo tenía. El cuerpo que regresaba al pueblo era una copia funcional. Caminaba, hablaba, recordaba datos, pero algo esencial había quedado atrás, disuelto en el entramado del bosque. A veces, durante las noches, esas copias se quedaban inmóviles, de pie, mirando hacia los árboles, escuchando, porque la cosa seguía hablándose desde dentro. Cuando uno de ellos moría por accidente, por enfermedad o por suicidio, el bosque crecía unos centímetros más. Nadie lo notaba al principio, pero siempre estaba más cerca. Hubo una mujer que no aceptó, no porque fuera valiente, sino porque entendió demasiado tarde. Vio cómo la cosa usaba su rostro en otros cuerpos, escuchó su propia voz llamando a personas que ella odiaba, sintió cómo sus recuerdos eran probados, descartados y ajustados. El bosque no supo qué hacer con esa conciencia incompleta, así que la dejó viva, enterrada hasta el cuello, con los ojos abiertos, incapaz de moverse, viendo pasar los días sin que el tiempo tuviera sentido. Ella fue la que empezó a gritar, no palabras, advertencias, pero nadie entendió, porque la cosa aprendió a gritar también. El final no llegó con la sangre, llegó con la aceptación. Cuando el último habitante del pueblo entró al bosque, no hubo resistencia, no hubo súplicas, solo cansancio. La cosa del bosque ya no necesitaba salir, era el pueblo, eran las casas vacías,
las camas sin usar, los nombres olvidados. Ahora, cuando alguien pasa cerca, no escucho una voz, escucha muchas, todas tranquilas, todas de acuerdo. Si alguna vez sientes alivio al pensar en desaparecer, no es idea tuya. El bosque ya te está aprendiendo.